21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Bueno, Humberto y todos, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, gracias por la invitación. Invitaron a la iguana, qué rico para la iguana estar aquí. Me cuentan que por aquí hay muchas iguanas y que por allá hacen muchos daños, están por allá, aquí y allá, me acaban de contar. Y qué rico que la iguana pueda estar aquí y ser parte de la universidad. La empresa tiene este logo precisamente porque es algo muy nuestro, está en toda Latinoamérica y pues representa lo que somos. Y qué rico poder venirles un poco a contar la visión que tiene al respecto de este tema la empresa y que ustedes pues puedan recibir esa información de primera mano. Lo primero, una pequeña cátedra, ¿qué es eso de los yacimientos no convencionales? Esta es una lámina que recoge lo que la NH y el Ministerio de Minas ha establecido a la luz de la legislación internacional. Básicamente nos dice el Ministerio, esto que ustedes ven aquí son los diferentes tipos de yacimientos que hay, entendiendo como un yacimiento convencional, este yacimiento que tradicionalmente se hacía buscando un sitio donde estaba el petróleo, aumento de taxas de producción en los pozos, disminución en los costos, toda esta tecnología en su conjunto que está evolucionando de una manera muy rápida ha permitido que esto que estaba ahí guardado se pueda explotar. Estados Unidos en febrero pasó su producción de 10 millones de barriles, hoy es el primer país productor del mundo, en buena medida ya tiene cerca de 5 millones de barriles de producción de este tipo de crudo, que siempre ha estado ahí, pero requería de la tecnología y de un manejo adecuado de costos pues, para poderlo extraer. Ahora, ¿qué se espera a futuro? El petróleo convencional, el que hablábamos ahora, que se hacía con uno o algunos pozos, ya sea en tierra, ya la mayoría en mar, ese petróleo ya no se ve como que sea el que reemplace las reservas. El que lo está reemplazando es este nuevo tipo de yacimientos. Esto es lo nuevo en el mundo y lo que se espera es un crecimiento a nivel mundial en este sentido. ¿Y qué ventajas ofrece? Los descubrimientos de yacimientos convencionales cada vez son menores. Y antiguamente la muy buena noticia era el descubrimiento de un campo de 1.000 millones de barriles. Cada vez hay menos de esos campos. Los campos cada vez son más pequeños, los descubrimientos son cada vez menos. Y de acuerdo a información, hay más potencial de poder incorporar reservas vía estos yacimientos no convencionales. En Estados Unidos se le habla del tight oil, ese petróleo que está en esa roca poco permeable, comparado contra lo convencional, que si bien puede ser más económico en algunas provincias, realmente no tiene tanto potencial como tienen los no convencionales. Así que lo que tenemos es una revolución que otros países del mundo han querido copiar. Y si bien el potencial, todo lo que ustedes ven de color rojo son los yacimientos potenciales del mundo, miren, el mundo está lleno de eso. El problema es que cuando esto se ha querido llevar a otros países, exportar esta tecnología de Estados Unidos y Canadá, los esfuerzos han sido infructuosos. Solo hay 2 casos exitosos, el caso argentino y China. El caso argentino, pues, gracias a un potencial muy interesante que tiene ese país, muy interesante, y algunos beneficios que el gobierno argentino brindó, y además que la empresa Repsol YPF empezó una gran exploración, todo combinado ha permitido una producción importante en Argentina en este momento, y China, que también ha hecho una inversión muy fuerte en investigación, y que pues ha logrado producción. Y hay muchos países intentando incorporar y tener producción. Los más cercanos en tener producción son Inglaterra, México, Colombia, Argelia y Egipto. Pero un poco lo que se habla es que en Latinoamérica antes del 2020 a lo sumo tendríamos 1 millón de barriles de producción por día, y eso gracias a que Argentina viene jalonando. Hay países donde se ha ido a probar el potencial y resulta que no es tan alto, caso de Polonia, Rumania, y hay países donde merced al tema del temor ambiental
y aquí ocurre un poco que la gente teme por el tema de las consecuencias ambientales asociadas al fracturamiento, algo que en la siguiente presentación se va a mirar en mayor detalle, por mucho consumo de agua, por algunos errores que hubo, por una explotación muy rápida por algunas firmas poco pequeñas en los Estados Unidos, encendió las alarmas del mundo sobre posibilidades de contaminación y contaminación de fuentes de agua, y pues entre petróleo y agua, pues todo el mundo dice yo prefiero el agua. La propuesta que hacemos es, podemos explotar el petróleo de una manera responsable, de la manera que lo hace, por ejemplo, Ecopetrol, y nosotros evitamos contaminar las fuentes de agua. Eso se puede hacer, claramente de una manera responsable se puede. Precisamente los temores han llevado a que países con gran potencial como Australia, Sudáfrica y Alemania hayan dicho no, venga, esperemos, o que Francia, que también tiene un potencial interesante, diga yo no los quiero ver aquí, no me interesa esto. Y en general pues son países ricos que pueden darse el lujo de, en su matriz energética y su balanza de pagos, tienen cómo soportar, pero hay países como los de la cortina de hierro, antigua cortina de hierro, que necesitan de este recurso. Cuando se mira por qué no se ha podido, en general las limitantes están asociados a la geología, a el contrato que exista en el país, la política, la infraestructura, el acceso a la tierra. El acceso a la tierra es, aquí Colombia es un país verde, afortunadamente muy verde, y eso hace que encontrar sitios donde podamos ir a hacer pozos se nos complica, hay veces afortunadamente. Que haya diversidad de empresas de petróleo y empresas de servicios. Y aquí hay un ranking en donde básicamente se ve que el país que tal vez tendría mayor facilidad de producir es Australia, pero miren, teniendo la posibilidad, dice Australia, yo no voy a explotarlos. Y básicamente lo hace y un poco está mirando porque no quiere contaminar, digamos, sus fuentes de agua si se explotara mal. Hay que revisar la regulación, pero además Australia tiene de dónde exportar mucho gas, lo hace hoy día, y pues uno cuando tiene varias posibilidades, caso que pasa en Brasil con su presal, pues tiene bastante como entretenerse con el presal, y esto pues puede esperar. Y eso es lo que ha hecho algunas de estas naciones. Ahora, ¿por qué se ha desarrollado en Estados Unidos? Básicamente por la disponibilidad de infraestructura, por la disponibilidad de cadena de suministro, vías, materiales, por la familiaridad con la industria en estos países, porque hay empresas dispuestas a innovar, a comprometer recursos, a experimentar. Ayuda mucho que las regalías del subsuelo, y eso pasa en Inglaterra y pasa en Estados Unidos, son del que es dueño de la finca. Él recibe directamente un 12.5% de la producción, y eso pues motiva a cualquiera. Imagínense ustedes teniendo un terrenito y que les den el 12.5% de la producción, pues bienvenida, ¿cierto? Eso pasa en Estados Unidos, y eso pues sin duda ayudó a que este crecimiento tan grande se diera. Sin embargo, también generó problemas, porque la regulación, hay estados como aquí en la zona norte de Estados Unidos, noreste, no había tradición petrolera, no había una regulación muy fuerte, y se produjeron algunos regueros, algunos problemas ambientales que tuvieron mucha vitrina en el mundo, y esto ocasionó, debido a que la regulación en esos estados no era fuerte para el tema, que hubieran estos inconvenientes. Hay otros estados donde estos inconvenientes no se han dado, o hay estados como en Canadá donde pues prácticamente no existen estos problemas porque la regulación es muy fuerte. Ahora, algo bien interesante que nos ofrece pues posibilidades de crecimiento, pero donde si no se es costo efectivo no se puede. Entonces, para poder explotar este tipo de yacimientos, primero hay que ver un potencial, tiene que haber innovación, tiene que haber empresas, tiene que haber condiciones, pero sobre todo tiene que haber mucho respeto por el medio ambiente, y se tiene que ser costo efectivo. ¿Cómo se logra el respeto por el medio ambiente? Con una regulación muy fuerte. Aquí la ANLA, y ahora lo vamos a mirar, pues ya en el país tenemos un potencial muy interesante. Este es un estudio, y quien lo quiera consultar está en la página de la ANH, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Allá hay un inventario donde están todo el potencial que tiene el país en los diferentes yacimientos no convencionales. Los invito a que lo miren porque es bien interesante esta presentación, y nos habla de un potencial muy bello.
y pues con el reto que tenemos en Colombia de que este es un país muy verde, muy hermoso, y entonces pues al ser tan verde tenemos que cuidar nuestros recursos bióticos y desde luego los abióticos también. Implica unos retos importantes desde el punto de vista ambiental, pero no quiere decir que no podamos. Ahora, aquí en Colombia, donde estamos más adelantados es en el Valle Medio del Magdalena, ahí hemos perforado unos pocos pozos y hemos evidenciado que tenemos un potencial en petróleo de entre 2.5 y 7.5 millones de barriles y 20 terapiés cúbicos de gas, y nos daría autosuficiencia energética por lo menos hasta el 2040. Eso como país nos dejaría tranquilos durante un tiempo. Es un reto porque si no lo hiciéramos, en este momento no hemos encontrado el petróleo, no hemos encontrado el gas y tendríamos que convertirnos en importadores. Eso para una nación es muy costoso. Si nosotros nos volviéramos importadores de petróleo y gas, nada más el gas que ya importamos nos vale el doble de lo que es el de aquí, porque desde luego toca explotarlo, transportarlo, traerlo, y pues sencillamente para el país implica un costo muy grande. Por eso estamos trabajando y hemos hecho algunos pozos en la zona y vemos y hemos probado un potencial, sabemos que está el potencial, tenemos que probarlo. ¿Cómo lo probamos? Tenemos que hacer unos pilotos, esos pilotos vamos a hacer fracturamiento horizontal, ahora en la próxima presentación vamos a poder ver en más detalle qué es eso, pero lo que tenemos previsto es poder perforar un pozo y que nos dé una buena producción que amerite pues todo el esfuerzo que implica este desarrollo. ¿Cómo se hace eso? Hoy hemos terminado la fase de evaluación, hemos hecho algunos pozos, hemos mirado. Lo que sigue para nosotros y las empresas que están aquí, que son ExxonMobil, que es ConocoPhillips, al igual que Ecopetrol, lo que sigue para nosotros es hacer unos pilotos exitosos. ¿Qué es un piloto exitoso? Que vayamos, perforemos unos pozos, los fracturemos y nos den un buen potencial. Inicialmente el costo de un piloto es alto porque pues no tiene la economía de escala que se espera, pero lo que necesitamos poder probar, salud, es el potencial, ¿sí? Muy importante poder probar el potencial y saber que tenemos ahí los hidrocarburos. Se achantó, no se achante, que eso, ¿sí? Eso es estornudar lo más sabroso de este mundo. Después de eso, ¿qué sigue? Pues hacer una demostración comercial de que esas reservas que puedan haber y que creemos que hay son rentables. Y ahí es donde nos enfrentamos a uno de los grandes retos, porque la arena que se utiliza para fracturar toca importarla. Eso implica grande cantidad de camiones, nuestra red de ferrocarriles es muy pobre y eso implica unos costos muy altos. De pronto tenemos el potencial, pero la logística sola pudiera hacer que no sea rentable explotar esos yacimientos. Y eso, pues el que pierde somos todos, pierde el país, perderíamos todos, y por eso uno de los retos, el inicial, es probar el potencial, es convencer a la gente que empresas como Ecopetrol somos responsables, nosotros no vamos a contaminar, no contaminamos, no lo haremos. A nosotros nos regulan las diferentes entidades ambientales, Cormacarena, las diferentes entidades, y pues cumplimos satisfactoriamente todos los requerimientos ambientales. Un poco para que se hagan una idea, yo hasta hace poco fui gerente del campo Rubiales, ahora pasé al área de no convencionales. A nosotros fácilmente tenemos en el año 50 muestreos en diferentes sitios por las autoridades ambientales, nunca tenemos problema. Nosotros cumplimos con la regulación, somos muy serios y muy estrictos. Ecopetrol es una empresa muy seria en ese sentido, y lo último que haríamos es producir y contaminar, eso no lo hacemos, eso no es una opción. Cuando nosotros operamos, y esa es la directriz que damos en nuestros campos, es producimos sin afectar la salud de las personas, no queremos accidentes y no queremos contaminación de ningún tipo. Ahora, no es fácil, tenemos unos retos muy grandes en la regulación, en el conocimiento técnico no lo tenemos, ahí lo que estamos buscando es alianzas con compañías que sepan. El tema ambiental, de convencer a la gente que no contaminamos, hemos propuesto hacer un piloto y que lo monitoree todo el mundo, que lo audite. Hoy en Canadá se hacen 8.000 pozos, no hay contaminación, en Estados Unidos se hacen muchísimos más sin contaminación.
estamos seguros que podemos lograrlo sin contaminar y ese es el reto que tenemos. Estamos en este momento a la espera de la regulación para poder hacer el licenciamiento ambiental de las fases de desarrollo y producción. Eso no lo tenemos. Uno de los primeros países de Latinoamérica que actualizó su régimen contractual, la ANH lo hizo muy bien y en el 2012 ya lanzamos una ronda buscando empresas interesadas, varias estuvieron interesadas, entre ellas Ecopetrol. Tenemos la regulación técnica. Lo único que nos está faltando en este momento para avanzar es esto, pero pues hay mucho temor por el tema ambiental y que pudiéramos contaminar de alguna manera y desde luego pues no es lo que queremos hacer, no es el interés. Entonces ese es el compromiso que tenemos, ahí estamos. ¿Cuál es la parte buena además de producir petróleo? Este tipo de explotación, a diferencia del convencional, implica perforar muchos pozos. Y en cada trabajo, y ahora lo van a saber en más detalle en la siguiente presentación, se necesita muchos camiones, muchas personas. Hablamos de al menos unas 100 personas, algunas maneras de tiempo completo, pero las que tienen que manejar para llevar las personas, es decir, estamos seguros de que esto trae empleo, que ayuda a traer desarrollo, no solo petróleo. Y pues, ¿qué está necesitando este país? De alguna manera que tengamos empleo y posibilidades de desarrollo. Entonces, esto no solo trae petróleo, trae posibilidades de desarrollo para las regiones. Cuando se mira a Estados Unidos, lo que se puede ver es que bajó el desempleo de una manera muy importante, se generó crecimiento. El caso de Midland, Texas, que es un poco el que es, digamos, el boom en este momento en Estados Unidos. Miren lo que ha pasado con el comercio, lo que ha pasado con el crecimiento económico, lo que ha pasado con el empleo. Entonces, permite crecimiento y pues lo que se espera en Argentina igualmente ha habido crecimiento. Leía yo que en el estado de Dakota del Norte el desempleo es del 0% en este momento. ¿Qué más quisiera uno, muchachos, ustedes estudiando, que uno salga y pueda conseguir trabajo rápido, ¿cierto? Para eso, ¿qué se necesita? Que haya industrias. Son las industrias los que absorben las personas. ¿Qué necesita un país para crecer? Que haya industria, que funcionen las diferentes industrias. Ahora, si nos funcionan las cosas, consideramos que este proyecto no convencional sería el proyecto más grande que se haya hecho en el país. Aquí hay el tamaño de algunos proyectos: Reficar, 8.000 millones de dólares, el metro, casi 5 billones de dólares, Ecopetrol en el Meta ha invertido cerca de 12 millones de dólares. Para desarrollar los no convencionales requeriríamos solamente en Magdalena Medio de entre 15 y 40 mil millones de dólares. Son unos recursos muy grandes y pudieran traer mucho desarrollo. Ahora, ¿y por qué no lo hacen? Dirá más de uno: oiga, si esto es tan bueno, la verdad es que requiere una logística muy grande, requiere una tecnología muy importante, requiere optimizar de una manera los costos de una manera muy importante, y eso no es fácil. De hecho, esto es parte de las cosas que tenemos que aprender como país. No sabemos. Ecopetrol, explotar este tipo de yacimientos, no lo sabe. Queremos aprender, estamos muy interesados, por eso también venimos aquí a la academia, por eso buscamos alianzas, porque Ecopetrol necesita aprender de esto. No hay compañía en este momento aquí que sepa y pues desde luego tenemos que buscar que esto sea costo efectivo. Esto implica, los ingenieros industriales, mucho tema de optimización. Hay que optimizar los pozos, dónde van a estar ubicados. El manejo del agua es un componente muy fuerte, los ingenieros químicos. Manejar el agua, hacerlo eficiente, que protejamos los acuíferos, que protejamos el aire, el acceso al agua, que tengamos las mejores prácticas, pues implica ingenieros químicos, implica ingenieros industriales, implica ingenieros mecánicos. Tener el cuidado del agua, el ciclo del agua, hay que tratar el agua muy bien, porque el agua no la vamos a verter en los ríos, no lo hacemos, salvo que tenga unas condiciones óptimas, pero para el tema de los yacimientos no convencionales y el fracking asociado, porque lo que tenemos contemplado es que el agua la inyectaremos en campos vecinos para evitar que haya problemas, teniendo un control muy riguroso de que no haya sismicidad asociada. Yo vengo de trabajar en Rubiales, donde inyectamos
3.200.000 barriles de agua. Hubo problemas con sismicidad. Nosotros hicimos los análisis. Básicamente la sismicidad se da cuando se inyecta agua cerca de los planos de falla. Corregimos la situación que de alguna manera había y hoy inyectamos 3.2 millones de barriles por día sin ningún inconveniente. Hay algo de sismicidad inducida, pero es muy pequeña y nadie la siente. Y no afectamos pues básicamente ninguna fuente. Básicamente el compromiso es que el agua que manejamos es agua limpia y que no vamos a vertir al medio ambiente. El agua de todo el proceso la reusaremos. Poco lo que esperamos es tomar agua de primero fuentes industriales, de plantas de tratamiento, tomar agua de lluvia. En el Magdalena Medio llueve mucho, podemos tomar agua lluvia y en última si nos tocara aguas subterráneas o el agua del río Magdalena, nunca agua limpia, agua potable, agua que se pudiera usar para la agricultura. La idea es poderla usar, procesarla y volverla a inyectar y de esa manera, digamos, no usamos agua que pueda servir para que alguien pueda consumir y tampoco vamos a hacer vertimiento de aguas en ningún sitio. Es decir, un control total en el manejo del agua, eso es costoso, pero lo hacemos, de hecho así lo hacemos hoy en muchos campos sin ningún inconveniente y ese es el compromiso que tenemos nosotros. Ahora, desde luego, para poderlo hacer, la regulación colombiana tiene unos criterios muy exigentes en cuanto a las distancias, la regulación y la resolución 90341 es muy clara que el pozo máximo debe estar a 1 kilómetro de una falla, que la distancia mínima al acuífero deben ser de 750 metros, que la distancia de un pozo a un pozo de agua debe ser como mínimo de 200 metros. Entonces ya nuestra regulación nos dice qué debemos hacer y lo que haremos como Ecopetrol será cumplir con la regulación. Nuestra regulación ya hizo el análisis, ya dijo qué tenemos que hacer. Lo que Ecopetrol se compromete es a cumplir con la regulación en términos de pozos. En Estados Unidos se presentaron algunos problemas con integridad de pozos. Aquí en Colombia hay un reglamento muy fuerte en cuanto a abandono de pozos y a cuanto a terminación de pozos y a cuanto a financiación del abandono de pozos. En ese sentido tenemos una regulación muy avanzada y desde luego la tenemos que cumplir. Entonces pues estamos cumpliendo y lo que se busca es que cuando hagamos el desarrollo de los no convencionales no solo produzcamos dinero, cualquier empresa se justifica si produce dinero, no solo producimos recursos para la nación, sino que la idea es que podamos afectar lo menos posible a las personas, su calidad de vida y que podamos hacerlo de manera sostenible, es decir, sin afectar el planeta. El compromiso hoy de Ecopetrol es poderlo hacer de una manera satisfactoria. Ahora, Ecopetrol pasó la crisis del 2014, creo que ustedes vieron las noticias, y en eso estamos sólidos en términos de caja y sólidos como empresa. Consideramos, y el sector petrolero es fundamental para el crecimiento del país, los yacimientos no convencionales pues definitivamente nos ofrecen una posibilidad que nos pueden dar autosuficiencia y nos pueden dar lo que necesitamos desde el punto de vista de incluso empleo y desarrollo y crecimiento, y vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo con las diferentes instituciones y comunidades para hacerlo de la manera más responsable posible. Lo hemos hecho en el pasado, yo insisto, vengo de ser responsable por la producción de un campo con 2.500 personas en sitio, 4 taladros, 2 equipos de workover, 3.250.000 barriles de agua en inyección, 300.000 de vertimiento y no tenemos ningún inconveniente, operamos de una manera limpia, de una manera muy responsable. Nosotros ante aquello de que petróleo o agua, más bien lo que creemos es que no hay que escoger, los dos están, es explotar el petróleo de una manera responsable, que es la manera como Ecopetrol lo ha venido haciendo y lo seguirá haciendo. Eso es. Muchas gracias. No sé si hay de pronto preguntas, este es el momento de las preguntas, para que alguien diga no entendí, este es el momento y volvemos a empezar desde la lámina, no sé. No hay preguntas, wow. Bueno, ¿tenían sueño o allá hay una, aquí hay otra? Camilo
Camilo dijo que me... Y allá hay otra pregunta, vamos allí antes entonces. Buenas tardes. Se nos habló un poco de de que para los siguientes 20 años la cantidad de barriles y esto que puede traer los yacimientos no convencionales, pero quisiera saber un poco más en el caso de Colombia, qué tan dependientes seríamos de necesariamente recurrir a esta tecnología, o sea, en comparación cómo sería el panorama si definitivamente la reglamentación dice no, aquí no se va a hacer o no por el momento. Sí, bueno, muchas gracias. Pues primero lo que dice hoy la reglamentación es que sí, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del Ministerio de Minas, desde el punto de vista del gobierno, hasta el momento ha dicho que sí, estamos pendientes de algo, o sea, en este momento la respuesta es sí. ¿Qué pasaría si esto no se da? ¿Cierto? Por alguna razón. Y creo que el gran temor es un tema más de tipo que sea tan costoso que no valga la pena sacarlo. Ese es el gran reto que tenemos, o que el potencial que creemos que tenemos no lo podamos sacar. Si esas dos situaciones se diera, ¿qué le pasaría al país? Se ha hablado que pues, nosotros deberíamos reemplazar esto con fuentes eólicas, con energía solar, otro tipo de energías. Implementar ese tipo de energías es supremamente costoso y requiere muchos subsidios. En Europa ustedes ven paneles solares, ustedes ven en energía eólica, pero para que ellos produzcan normalmente tienen que estar subsidiados. El petróleo y el gas hoy al país nos dan divisas, nos dan unas exportaciones que si nosotros, leía yo en estos días, nos convirtiéramos por alguna razón como lo es Costa Rica, en el primer productor mundial de piña, como lo es Perú, el segundo exportador de aguacates, y como lo es Chile, el primer exportador de frutas, si fuéramos todo eso, hoy mágicamente en Colombia no representaríamos siquiera el 10% de lo que hoy es el petróleo y el gas. Entonces, pues maravillosa la exportación de piña a Costa Rica, maravillosa la de aguacate de Perú, no sé si lo sabían, que es el segundo exportador del mundo. Chile, todos sabemos que es el mayor exportador de frutas. Si hiciéramos todo eso mágicamente hoy, lograríamos reemplazar menos del 10% de las exportaciones. O sea, somos tristemente petróleo dependientes. Y continúo con su pregunta, ¿y qué pasaría si nos volviéramos petróleo dependientes? Ya lo somos, si no tenemos petróleo, teníamos que importar y el costo fiscal sería altísimo. Lo único que pudiera hacer el gobierno es recortar gastos, recortar ayudas y subir impuestos. No tendría otra manera de hacerlo. No. Mi pregunta es, ¿cuándo, cómo y en dónde va a ser el piloto de Ecopetrol? Bueno, cuando tengamos el permiso ambiental. Hoy no lo tenemos, nosotros para algunos pozos que hemos visualizado, y ahí les mostré un mapa muy rápidamente, esos son los pozos ya perforados, en otros sitios relativamente cercanos, ya hemos visualizado algunos pozos, tenemos varios visualizados, hemos solicitado los permisos, no los hemos recibido. Una vez tengamos los permisos, eso respondería al cuándo, teniendo los permisos nosotros esperamos, la planeación de un piloto nos toma a nosotros por lo menos un año, eso implica pues empezar los monitoreos alrededor, todos los estudios, toda la logística. Nosotros estimamos que al menos después de recibir el permiso nos tomaría un año. Sin embargo, tenemos previsto hacer 6 pozos de aquí hasta el 2020, diferentes pilotos, ya sea solos o con socios, y confiamos en que para el 2020, más unos pozos en yacimientos no fracturados, tener siquiera unos 10 pozos que nos permita visualizar el verdadero potencial. Exactamente dónde depende de los permisos. Si no recibimos permiso ambiental, pues no podemos empezar a hacer nada. Pero eso es lo que hemos visualizado en este momento. Buenas. Primero que todo, he escuchado respecto a este tipo de tecnologías de explotación no convencional, que hay filtraciones de agua que llegan hacia las fuentes hídricas, que es una de las principales causas por las cuales no hay. Usted dice que
muchas empresas, más que todo son empresas que no tienen mucha experiencia en el campo. Pero si no, o sea, de pronto he escuchado también de que en Caño Cristales, una de las... Las bellezas de este país, Claro. que nos vamos a tirar caño cristales, dicen por ahí. Exacto. No, Entonces, o sea, ¿cómo evitaríamos que estas filtraciones llegaran hasta este tipo de... sí, claro, a ver. Lo primero es, ustedes cuando van por la carretera y miran las formaciones y las rocas, ustedes se dan cuenta que eso es muy duro. Y eso está aquí en la superficie. Imagínense a 4 kilómetros de profundidad, ¿qué tan duro es eso allá abajo? Es durísimo. Entonces, que el agua o el petróleo pueda viajar todo eso hasta Caño Cristales, uy, Dios mío. No. Ahora, el agua viaja, los acuíferos subterráneos viajan muchísimo. Pero cuando nos hablan de Caño Cristales, la mejor manera es como que le digan a uno, si usted no hace eso, se muere su mamá mañana. Yo no, yo no quiero que mi mamá se muera mañana. ¿Cierto? Esa es como la amenaza fácil que le ponen a uno porque uno quiere mucho a su mamá, nosotros queremos mucho a Caño Cristales. A ver, la regulación colombiana, y me devuelvo un poquito a este par de láminas, precisamente los acuíferos quedan por aquí arriba, ¿sí? Y si ustedes van a la zona de los llanos orientales, eso tiene acuíferos los que usted quiera. Colombia es un país muy rico en agua, muy rico, es una bendición grandísima que tenemos. Cuando nosotros perforamos un pozo, siempre cruzamos estos acuíferos, siempre. Todo pozo, cualquier pozo. Para evitar esa contaminación de los acuíferos, digamos, la legislación que ya tenía prevista unas medidas, la misma regulación colocó unas medidas aún más exigentes. Porque sí, efectivamente ocurrió en algunos casos y aquí no nos puede pasar. ¿Cuáles son las medidas? En buena medida, nosotros tenemos que, cuando pasemos por estas zonas, utilizar fluidos que no contaminen esos acuíferos y tenemos que colocar una tubería cementada que tiene que quedar cementada hasta superficie para que después no va a tener filtraciones. Un pozo hasta profundidad tiene varios de esos revestimientos, con eso evitamos que de alguna manera se vaya a ir el petróleo o alguno de los fluidos hacia los acuíferos. Entonces, si ustedes lo hacen también, entonces ¿por qué es que hay el problema? ¿Cierto? Ocurría que algunas veces estos revestimientos, utilizo esto, aquí en esta zona que es el acuífero, si esta tubería se rompe, eventualmente estos fluidos que salen de aquí se pudieran romper y pues pudiera pasar para allá y contaminar. La legislación colombiana hoy nos obliga a utilizar aquí 3 diferentes tuberías, por lo menos, que van recubiertas de cemento hasta la superficie. Es decir, la posibilidad de fuga hasta allá, pues, decir que cero, nada de cero en esta vida, pero en buena medida se minimiza y no es porque Ecopetrol quiera hacerlo o no, es porque la regulación no lo dice, primero. Segundo, se habla de que cuando se hacen estas fracturas en el subsuelo, estas fracturas van a llegar hasta los acuíferos. Nuestros pozos, estas fracturas normalmente tienen una longitud de unos 150 metros, como pueden ver. 150 metros cuando esto está a 4 kilómetros de profundidad. Entonces, en general, estas fracturas máximo van a llegar aquí, no van a pasar de ahí. Entonces, de ahí no va a pasar, porque hay una cantidad de intervalos o estratos que son impermeables y que van a impedir que eso siga subiendo. O sea, en nuestro país esto está muy profundo, muy profundo. Entonces, la posibilidad de que cuando fracturemos esto se vaya allá, pues no hay forma, no hay forma. Y lo otro que se habla es que cuando se hacen estos fracturamientos pudieran darse sismos. La legislación colombiana dice, si se llegara a generar un sismo, hay que suspender inmediatamente las operaciones. O sea, en el evento, que son muy raros que se pudiera presentar. Entonces, en buena medida no es una cosa que queda al arbitrio de Ecopetrol. La regulación colombiana, en buena medida, lo que ha buscado para que el agua no se vaya a ir a contaminar vía esta falla aquí o se vaya a contaminar vía este pozo, la regulación es muy estricta. Y pues la cumpliremos. Al ser tan estricta la regulación, pues no debería pasar. Es un poco lo que le pasa a uno con los carros, pues los carros atropellan gente, ¿cierto? Si uno no es precavido, pues lo atropella un carro. ¿Qué pasa si yo
no tomo trago, no rompo los límites de velocidad, paso por la cebra y paso con el semáforo, pues no me van a atropellar, ¿cierto? Entonces, los riesgos están, siempre están, pero si uno cumple específicamente con la regulación, no debería tener uno ningún problema. No sé si le contesta eso. Y ahí aprovecho, las redes sociales generan muchos mitos, muchos, en todo sentido, de todo. Que van a llegar los ovnis, que tal cosa. Todo lo que ustedes vean en una red social, en serio pónganle un interrogante y créanle, decía el libro El criterio de Jaime Balmes, créanle a los periódicos máximo el 30% de lo que dicen, eso no lo digo yo. Créanle a las redes sociales el 1% de lo que dicen, por favor, nos manipulan muchísimo las redes sociales. Ahí sí utilizar la prensa escrita especializada, gente como nuestro siguiente expositor que sabe tanto, es más, ahora que nos podemos equivocar, sí, sin duda, o sea, pero pues esto es algo en lo que tenemos que aprender todos pues para poderlo sacar adelante. Es mucho lo que tenemos que ganar, mucho, que si lo hacemos responsablemente yo estoy seguro que no vamos a tener problema. Bueno, ya me dijeron que ya estoy contestando muchas cosas, así que, bueno, no, si quiere aquí la última que, ajá. Vale, la última. Ajá, y dale a ver. Muy rápida. ¿Cómo interviene la academia, sobre todo la Universidad del Norte, que se ha preocupado en el tema energético, y cuál es el potencial del Caribe frente a este nuevo modelo? Bueno, no, el Caribe tiene un potencial interesante en la zona de Guajira, en la cuenca Cesar Ranchería, bien interesante. El Caribe en la zona aquí del Bajo Sinú, en la zona de Sucre, ahí hay yacimientos de gas, el offshore. Claramente hay un potencial y no sabemos, hay cosas que ignoramos. Entonces en Colombia, Ecopetrol con tantos años, nosotros no sabemos de operaciones offshore, hicimos nuestro primer pozo costa afuera, que fue el Pozo Molusco, estamos orgullosísimos, lo hicimos muy bien, pero es nuestro primer pozo, nosotros de eso no sabemos y tenemos que aprender. Igual de no convencionales esto no sabemos, son puras láminas, nosotros no hemos hecho el primer pozo, no sabemos. La mejor noticia para la academia es cuando uno dice como empresa, yo trabajo en Ecopetrol hace 31 años, poco tiempo, ¿sí? Amo mi empresa, la quiero mucho, uno después de 31 años y no quiere la empresa está loco, y cuando uno los mira a ustedes y les dice no sabemos, creo que es la mejor noticia que puede haber para la academia, porque precisamente este tipo de conversaciones, la conversación con el Texas Tech y la gente que está, lo que nos está diciendo es necesitamos el conocimiento que nos brinda la academia, necesitamos la investigación, de esto no sabemos, tenemos que aprender, ¿qué activo pone Ecopetrol? Somos responsables, eso somos, muy responsables con lo que hacemos, pero necesitamos aprender y ahí la academia tiene un gran rol, por eso estamos aquí. Por eso agradecemos nuevamente la invitación y tenemos mucho por hacer afortunadamente. Muchas gracias. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.